Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 5 y hoy vamos a hablar de San Agustín en la filosofía y la teología moderna. Es muy importante entender que San Agustín es uno de los teólogos más influyentes del cristianismo y ha dejado una marca indeleble en la filosofía y en la teología moderna. Por ejemplo, la doctrina de la gracia divina y el pecado original ha tenido un impacto duradero en toda la teología cristiana a lo largo de la historia, hasta la actualidad. Y su idea de que la humanidad está fundamentalmente corrompida por el pecado original y necesita la gracia de Dios para la salvación ha sido central en la teología cristiana, particularmente en las tradiciones protestantes. La Reforma protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero y Juan Calvino, se basó en gran medida en la visión agustiniana de la gracia. Lutero en particular adoptó y enfatizó la doctrina de San Agustín sobre la justificación por la fe y la incapacidad humana de alcanzar la salvación por sus propios medios. La visión agustiniana del pecado original y la gracia sigue siendo un pilar de la teología y la Reforma luteriana. Otro de los temas interesantes es la teología católica, donde San Agustín es considerado una figura clave. Su enseñanza sobre la gracia, la predestinación y el pecado original ha influido en el desarrollo de la doctrina católica ya como algo más racional, fusionado con el pensamiento teológico, por así decirlo, dogmático. Aunque el concilio entre Trento y otros desarrollos teológicos posteriores han modificado y matizado su pensamiento, las ideas de San Agustín siguen siendo fundamentales en la doctrina católica. En el anterior episodio hablamos del problema del mal, de manera que este problema ha influido y ha hecho muchas preguntas. Su enfoque en el mal como una privación del bien y la importancia del libre albedrío para entender la existencia del mal ha sido una base para muchas discusiones teológicas. La respuesta de San Agustín al problema del mal ha sido ampliamente discutida y desarrollada en la teología moderna. Su idea de que el mal surge eh, del libre albedrío y que Dios puede sacar un bien mayor del mal ha sido adaptada y reformada por teólogos modernos que intentan reconciliar la existencia del mal con la noción de un Dios bueno y omnipotente. Otro tema interesante es la influencia en la filosofía moderna. La teoría del libre albedrío de San Agustín ha sido fundamental para el desarrollo de la filosofía moral y la ética moderna. Su idea de que la libertad humana es crucial para la responsabilidad ha influido en muchos filósofos posteriores, por ejemplo, los filósofos de la libertad, los modernos y los contemporáneos como Jean-Paul Sartre y otros existencialistas han dialogado cómo la noción de la libertad ha influido en el pensamiento filosófico. Sartre rechaza las implicaciones teológicas del libre albedrío agustiniano y su énfasis es la radical libertad y la responsabilidad moral. Estas tienen resonancias con el pensamiento teológico, pero el libre albedrío, menciona Sartre, que no es compatible con el mundo moderno. La discusión sobre el libre albedrío ha sido central en toda la filosofía moderna y esto es muy interesante porque René Descartes nos decía que somos libres, existe una libertad porque la única certeza es que el yo pienso. Después vienen filósofos posteriores que nos dicen que todo es mecánico y en esa mecanicidad todo está predeterminado. Y un metafísico muy importante, Spinoza. Spinoza nos dice que todo el tiempo ya está predeterminado. Todas las cosas que vamos a vivir ya están predeterminadas. Y Spinoza hace algo muy curioso, ¿no? Que es estudiar las sustancias y nos dice que existen infinidad de sustancias, infinidad de principios, y eso hace que, bueno, él se considera panteísta, ¿no? Bueno, le consideran panteísta, que Dios está en todos lados y que ese hecho de estar en todos lados hace que influya mucho en el desarrollo de la doctrina de la predeterminación. Esta predeterminación
se rompe cuando uno llega al tercer tipo de conocimiento, que es el conocimiento intuitivo de Dios. Y para llegar a este conocimiento intuitivo de Dios hay que alejarse de las cosas, de los afectos. Él llama afectos a nosotros lo que llamamos vicios o pecados. Hay que alejarnos de los afectos negativos, la tristeza, el odio, el rencor, todo eso, y acercarnos a los afectos positivos, el perdón, la alegría, el amor. Y una vez acostumbrados a esos afectos, vamos a desarrollar una capacidad, el conocimiento intelectual. Y este conocimiento intelectual nos va a llegar a un conocimiento, el amor intelectual hacia Dios, que es el tercer tipo de conocimiento, pero también se le dice el conocimiento intuitivo de Dios, que recién ahí somos libres, vamos a ser libres. Pero esto vamos a hablarlo mucho más adelante con específicamente estos temas. Lo que hacemos ahora es una recopilación de San Agustín y cómo ha influido en la filosofía moderna. Los debates entonces entre el compatilicismo, o sea, la idea de que el libre albedrío y el determinismo pueden coexistir, y también el compatibilismo y el incompatibilismo. El incompatibilismo, la idea de que el libre albedrío y el determinismo no pueden existir, han sido influenciados por el pensamiento agustiniano sobre la libertad y la moralidad. Y hay dos personas que, bueno, hay una lucha en la Edad Media sobre este compatibilismo y el incompatibilismo, ¿no? Porque algunos mencionan que ya tenemos libre albedrío, pero estamos también determinados, y que ambos coexisten, como la ciudad de Dios y sus habitantes, y la ciudad terrenal y sus habitantes, pero esos habitantes de la ciudad de Dios están dentro de la ciudad terrenal, y por eso por eso existe un compatibilismo. El libre albedrío de estos ciudadanos de la ciudad de Dios coexisten con el determinismo, que la ciudad terrenal tiene sus propias reglas, su propio poder, sus propias funciones. Entonces hay otros que mencionan que es incompatible. La idea de que el libre albedrío y el determinismo no pueden coexistir ha sido fundamental, ¿no? Porque entonces, si es compatible el determinismo o el libre albedrío, las cosas perversas que se hacen en el mundo son justificadas, ¿no? Porque ya estaría predeterminado. Y muchos teólogos y religiosos han rechazado esto. Bien, San Agustín también ha tenido una influencia significativa en la filosofía de la historia. Su visión de la historia como un conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal ha sido una base para muchos pensadores que reflexionan sobre el propósito y el sentido de la historia. Su idea de que la historia tiene un propósito divino y está orientada hacia un fin último ha influenciado en la historiografía y en la filosofía histórica. Pensadores como Hegel y Marx han abordado la historia desde perspectivas diferentes, pero el marco agustiniano de narrativa histórica con un propósito divino ha sido un punto de referencia importante en el debate sobre el sentido de la historia. Las recepciones y críticas contemporáneas también han tenido mucho revuelo en San Agustín, donde desafíos filosóficos y críticas han salido sobre la predeterminación, las críticas a la predestinación, porque la idea de que el libre albedrío está condicionado por la gracia divina ha sido cuestionada por los filósofos contemporáneos que abogan por una visión más autónoma de la libertad humana. Es que tenemos que entender que en la filosofía moderna esta libertad humana ya está, es la base del derecho, es la base del ordenamiento social. Si uno está predeterminado a ciertas cosas, entonces no deberían existir derechos, porque ya se supone que ya todo estaría escrito. Y eso es algo fundamental para que se creen leyes que y promuevan esta libertad humana. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son como libertades que el humano debe poseer aunque viva en África, en América Latina. Y esto es importante en todas las constituciones del mundo, porque la libertad se ve como algo importante. Sin esa libertad que aparentemente podamos tener y no estar predeterminados, se crean todo el ordenamiento constitucional de los países. Bueno, algunos críticos han argumentado que la visión agustiniana del mal y el libre albedrío no se ajusta a las nuevas comprensiones de la psicología y la neurociencia, que ofrece una visión más compleja
del comportamiento humano y la moral. A pesar de las críticas, el pensamiento de San Agustín ha experimentado un revival en la filosofía y la teología contemporánea. Su enfoque en el mal, la gracia y el libre albedrío sigue siendo relevante y se adapta a nuevos contextos y debates. Por ejemplo, en la teología postmoderna, las ideas agustinianas sobre la gracia y el mal son reconsideradas en el contexto de un diálogo más amplio sobre la narrativa y la identidad. Esto es muy importante debido a que ya la teología postmoderna se une con la filosofía moderna, donde ella nos dice que el lenguaje es la que determina el mundo, y esta determinación del mundo va a determinar la identidad de una persona. Y esto logra ser muy curioso, ¿no? Porque en la filosofía moderna ya no se toca el tema de eh, del sentido de la realidad, de la ontología a nivel de la lógica a las cosas, sino ya se toma como ontología el lenguaje mismo. Y luego viene Heidegger y nos menciona que el lenguaje existe un sentido prelingüístico, predado, existe un sentido prenarrativo incluso. Y ese sentido prenarrativo es la acción misma, el estar en el mundo, en esa interacción entre el sujeto y el objeto. Hay un cierto tipo de sentido, pero este sentido ya no es teórico, sino es pragmático. Y esto es fundamental para acceder a otro tipo de sustento metafísico para la realidad, y cosa que San Agustín en ese tiempo no se hacía. Buenos días, Giro, ¿cómo estás? Eh, ¿Quieres presentarte con nosotros? Estamos agarrando el tema de San Agustín, y si tienes avanzaron San Agustín, qué temas te interesan de San Agustín? Buenos días, Giro. Buenos días. No, a ver, soy estudiante de filosofía de la UNSAD hace primer semestre. Qué chino. Uno de San Agustín de Hipona, si mal no es de la patrística, ¿verdad? De que siguió las ideologías de Platón para poder fundamentar sus creencias sobre Dios. Sí, trató de fusionar la teología cristiana con la filosofía. em, y sí, es correcto. Bienvenido. ¿Tu nombre es Giro? ¿Giroas? Soy Jami. Jami. Ujú. Un gusto, Jami. ¿Y qué te interesó para estudiar filosofía? ¿Qué fue lo primero que pensaste para estudiar filosofía? En que, o sea, aborda varios temas en sí. Aborda lo que es algo de economía, la sociedad, política. O sea, no se queda en un solo tema, ¿no? Y eso es lo genial. Sí, es muy amplio la filosofía. Y después de de la carrera, ¿qué, qué piensas hacer? ¿Te quieres dedicar a la filosofía política, a la ética, a la metafísica, a la filosofía social, de la historia? Por parte estuve pensando en dedicarme a lo de filosofía del arte, estar en Bellas Artes y bueno, otra parte era filosofía política y tratar de postularme para los... ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Claro, la filosofía del arte, la estética son fundamentales también, porque ya nos hablan de lo sublime y de la percepción del hombre frente a la... Bueno, en filosofía del arte se basa en la mímesis, ¿no? De Platón. El arte era antes como una copia del bien, de las formas perfectas, y trataba de imitar la realidad. Luego se pasó bueno, en la actualidad al arte abstracto y todo estas nuevas corrientes de arte, ¿no?
Y seguramente pintas también o pintarás, ¿no? Más adelante. Claro, bueno, más que todo son dibujos, ¿no? Sí, pero es genial. Algo que sepa de San Agustín que te haya interesado, que te haya llamado la atención, o qué te gustaría conocer en ese caso de San Agustín, ¿no? Una de las cosas que me interesó fue que cuando estaba en búsqueda de Dios para poder eh, probar que existe, según mal no me equivoco, dijo que cuando estaba por perder esperanza se hallaba en las orillas de un mar y en ahí se le apareció una niña y le dijo que si lo encontraba, no, si lo buscaba a Dios nunca lo iba a poder encontrar. Y pese a eso siguió creyendo, ¿no? O sea, fue una forma de eso en vez de desanimarlo, sino tuvo un impacto contrario a eso. Sí, San Agustín venía del maniqueísmo, esa religión que tiene como dios a Zoroastro y a bastantes dioses, y, y fue en las Confesiones, el libro Confesiones, donde nos cuenta toda su historia y también cómo desarrolla su pensamiento filosófico hasta llegar al cristianismo y a reconciliar la razón y la fe. Es muy curioso que San Agustín haya tenido este tipo de reflexiones y también este tipo de revelaciones. Eh, y después, este tipo de revelaciones muchas veces en la actualidad no son tomadas como conocimiento empírico científico, y esto ha sido crucial para el desarrollo de toda la teología y la escolástica, pero en la modernidad ya no se habla de este tipo de conocimiento revelado. Y este conocimiento revelado, aunque es muy curioso, es menospreciado. Y al ser menospreciado no es estudiado y por eso no es desarrollado como se debe. Porque hay también experiencias cercanas a la muerte, SM, donde hay ciertos patrones de revelaciones que han tenido las personas que estaban a punto de morir. Y hay ciertos patrones que se repiten. Salgo de mi cuerpo y, 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 y experiencias similares. Y entonces esto ya ha sido documentado, ha sido presentado a la comunidad científica, pero se ve como algo que no es racional, por así decirlo, algo que excede los límites de la razón. Y entonces para hablar recién de estos temas, de las revelaciones que se puedan tener, tendríamos que fundamentar una metafísica que amplíe el conocimiento para el acceso, para el estudio de estas nuevas formas de manifestación de la realidad. Y esto se supone la tarea del filósofo también, ampliar el conocimiento para que se puedan estudiar mucho más aspectos de la realidad. Y esto se hace con la lógica, se hace con las categorías, crear nuevos conceptos. Y pienso que ese es el camino que debe seguir la filosofía. Pero para eso se necesita eh, mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Porque cuando Kant escribió La crítica de la razón pura, que ya cambió el paradigma, se demoró 15 años, ¿no? ¿Y por qué es importante la crítica de la razón pura? Porque tenemos que tener en cuenta que Descartes había dicho que todo el mundo, toda la realidad, todo lo que veo afuera está en mi mente. Y la única certeza que tengo es que yo existo, yo pienso, ergo sum. Y que de acuerdo a que yo existo, a la certeza de que yo existo, ya recién de ahí puedo manifestar al mundo, puedo ver al mundo, puedo darle sentido al mundo, puedo darle conceptos al mundo. Pero esto era muy criticado para sus contemporáneos. Pero ¿cómo vas a decir que el mundo no existe? Yo estoy acá, los empiristas ingleses hicieron toda esta crítica, ¿no? Yo estoy acá y toco las cosas y si me caigo me lastimo. ¿Cómo vas a decir eso, Descartes? Estás mal. Y viene Kant y dice, ya, Descartes tiene razón, pero lo que dijo no estaba en el lenguaje correcto. Lo que dijo se refiere a que tenemos ciertos a prioris
que determinan la sensibilidad de tiempo y espacio como intuiciones puras, y que yo percibo esas intuiciones a priori antes de la experiencia, y que son necesarias y universales, y que por eso yo puedo representar al mundo. Y ahí ya le da un lenguaje técnico, y ahí las personas tratan de entender cómo pensaba Descartes y cómo pensaba y cómo argumentaba Kant, y después ya se expandió este conocimiento, ¿no? Del subjetivismo, pero este subjetivismo resulta ser ontológico, pasa de la lógica a la ontología de Kant, y eso hace que sea muy importante y se ha estudiado 200 años después. Después ya viene Hegel, viene Heidegger, viene Marx, ya que nos hablan de que este sentido ya no está en mi mente, ya no es en mi mente, sino que ya es un sentido de espíritu colectivo, es histórico. Y esta historia determina las cosas que yo voy a representar afuera. Ya no en un sentido a priori lógico, sino en un sentido material, ya con Carlos Marx. Y bueno, de ahí ya también se crea otro tipo de movimiento, otro tipo de justificación que da paso al socialismo, y eso hace que la filosofía también sea importante, ¿no? Porque invita a las personas a reflexionar, y en esa reflexión actúan, y en ese actuar crean movimientos sociales, y a veces no exitosos, y crean también muertes y demás. Bien, gracias. Gracias. em, Ja- Jimmy, perdón, no voy a anotar. Ujú. Jami. Ahora estamos en San Agustín, y también habría que tocar los numerosos filósofos que han influido, han sido influenciados por San Agustín, ¿no? Em, Aunque ya hablamos ya del libro, estamos ahora como hablando de las diferentes corrientes o diferentes influencias que ha tenido San Agustín a lo largo de la historia. Por ejemplo, Descartes, conocido por su enfoque racionalista y la duda metódica, ha sido influenciado por San Agustín por la certeza y la verdad. Eh, Esta certeza y verdad es central para el conocimiento de San Agustín, aunque desde una perspectiva más centrada en la revelación divina, en la iluminación divina, como San Agustín decía. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos, para San Agustín, tendríamos certeza solo gracias a la iluminación divina, que esa iluminación divina sería la certeza misma. Y ya viene Descartes y crea todas las meditaciones metafísicas, donde argumenta que la certeza de que yo existo, ya no iluminación divina como San Agustín, cambia por la certeza de que yo existo, el cogito ergo sum. Luego viene Emmanuel Kant, como ya mencionamos antes, y aborda temas del conocimiento y la moralidad. Y Kant, es muy importante Kant porque también en la ética nos menciona el principio ético, un principio deontológico, donde todas las cosas que hagas tienes que llevarlas a un orden universal, y tiene que cumplir con ese orden universal. Esto en Kant es fundamental porque se aparta del enfoque teológico agustiniano, porque con San Agustín habían en la ciudad de Dios, ciertas reglas católicas, cristianas, que se tenían que cumplir, y si cumplías esas certezas, te acercabas más a Dios y a la libertad, a, la, a Dios mismo como emanación del uno, y que este Dios se va haciendo como capa, 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 y llegas al bien mismo. Mientras más alejado estés del bien mismo, es una privación del bien, que sería el mal para San Agustín. Entonces, Kant ya no tiene ese enfoque teológico, y su interés se basa en la autonomía, y tiene conexión con el libre albedrío y la ética. Kant es más, em, por así decirlo, aunque Kant no dice que no cree en Dios, no deja claro eso, se puede ver que Kant trata de llevarlo más por el orden lógico, por el orden racional, toda la filosofía, toda la metafísica,
de la teología, porque Kant menciona que no podemos hablar de metafísica porque nuestro límite en el conocimiento no llega. Eso ya es del mundo nouménico, no podemos pasar eso. Y eso ha sido fundamental, porque ya no, el enfoque ya no era teológico, ya cambia radicalmente con Kant y la filosofía. Y los teólogos modernos y los teólogos contemporáneos también están en lucha con este pensamiento. Y también resaltan que Kant no, no habla exactamente de la existencia de Dios, pero menciona que no podemos hablar de eso, porque nuestro conocimiento no llega. Pero los modernos dicen que la iluminación divina, como San Agustín nos mencionaba, podría hacernos llegar a esta certeza de estas cosas. Bueno, luego viene Soren Kierkegaard, este pensador clave del existencialismo cristiano, y se vio influenciado por San Agustín en lo referente a conceptos de libertad y fe, y su enfoque es en la subjetividad y la relación personal con Dios. Refleja una profunda preocupación de San Agustín por la relación individual con lo divino y la interioridad espiritual. Bueno, Martín Lutero, más adelante, también nos habla de la gracia divina, y John Wesley, el fundador del metodismo, fue influenciado por las ideas agustinianas sobre la gracia previdente y la libertad humana. Aunque Wesley desarrolló una visión más optimista de la capacidad humana para responder a la gracia, sus ideas están en diálogo con las preocupaciones agustinianas sobre la gracia y el libre albedrío. Es muy interesante porque em, San Agustín mencionaba que la ciudad de terrenal y la ciudad de Dios coexistían, pero había un cierto grado de libre albedrío, que las personas hacían el mal, ¿no? Privaban el bien, había una privación del bien. Y esto, eh, Wesley, John Wesley, tenía esta visión positivista del hombre, ¿no? Que el hombre, por más que tenga la libertad de hacer el mal, está predeterminado a responder a esta gracia divina. Esta gracia divina hacía que, por más mala que fuera la persona, por más terrible que fuera la persona, había una gracia que lo guiaba siempre en momentos determinados, en momentos precisos, en momentos predefinidos, ¿no? En esos momentos clave había una cierta bondad que podía surgir en el hombre perverso, por así decirlo. También, como ya hablamos de San Agustín, tenemos que entender que San Agustín y cómo ve la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, y ve que estas no son materiales, sino que son sistemas de pensamiento, que las personas conviven y hay una lucha, ha influido en toda la historia hasta el estructuralismo de Derrida. Derrida se distancia de la teología cristiana, pero su enfoque en la interpretación textual de las preocupaciones agustinianas sobre el significado y la interpretación, como hablamos antes, de este lenguaje, también aborda la tensión entre el sentido divino y la experiencia humana. Si todo está predeterminado para que ocurra un evento maravilloso, por más malo que hayan sido las decisiones de una persona, existe una relación entre el sentido divino y la experiencia humana, y cómo se conecta ese fin último, que es positivo y es divino y es gracia de Dios, con la experiencia humana, que ha podido ser horrible, ha podido ser tormentosa y demás. Y este tema ha sido muy estudiado por Derrida, y él, con su deconstructismo, con la deconstrucción, hace énfasis en esta interpretación textual de estos ecos sobre el significado y la interpretación. Derrida es muy importante en la filosofía moderna porque ya nos habla de este tipo de traslado que existe entre el significante y el significado. Imagínese que tiene al frente un lapicero, y esa es el significante. Se le denomina significante a todas las cosas que vemos, que supuestamente conocemos. Pero al yo darle un significado, por ejemplo, lapicero, que tiene el significado de instrumento que sirve para escribir en clase. Instrumento tiene otro significado. Clase tiene otro significado. Lapicero tiene, bueno, en este caso tiene otro significado. Eh, Escribir tiene otro significado. ¿Qué es escribir? Como significante escribir.
es acción de redactar un texto. Redactar tiene otro significante, otro significado. Escribir, otro significado. En un papel, otro significado. Entonces aquí nos habla de un casillero vacío que existen entre significantes, que no realmente no tenemos significados, no hay significados, sino hay una relación entre el significante y otro significante y otro significante y otro significante. Y eso es algo muy interesante, porque ya no nos podría hablar de este tipo de predeterminación de Dios que maneja todo con nuestra experiencia humana, ¿no? Y que no habría entonces en ese caso la experiencia humana. Y eso le preocupa a James Derrida. Eh, y también podemos hablar ahora sobre el legado de San Agustín, ¿no? Por ejemplo, el pecado original ha sido, desde que ha sido mencionado por San Agustín hasta la actualidad, como una clave o una visión fundamental para todo el cristianismo. Todo el cristianismo hasta la actualidad habla de este pecado original, y que al eliminar este pecado original que ha sido por Adán y Eva, uno ya está, por así decirlo, condenado, y que Cristo es la redención. San Agustín tenía este pensamiento de que Cristo era como la parte que redimía al hombre de este pecado original, y cosa que en la actualidad en las iglesias y en todas las comunidades religiosas se menciona y se tiene como verdad absoluta. Otro de los temas interesantes es también la teoría o la historia con propósito. Su idea de que la historia es una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal ha influido en el pensamiento de Marx también. Han llevado a ellos a la dialéctica, este tipo de lucha, la lucha de opuestos. Y bueno, en ese Hegel hablaba de esta síntesis, antítesis, síntesis, y que se le ha llevado con Marx a un pensamiento más materialista. Y esto hace que tenga San Agustín como fuente, tengan a San Agustín como fuente de este pensamiento eh, dialéctico. Aunque este pensamiento dialéctico ya venía con Sócrates, ¿no? Porque Sócrates tenía esta visión, este método, el método socrático para llegar a la verdad, donde él hacía preguntas y de acuerdo a esas preguntas el otro respondía, y en esa interacción había una síntesis o una reflexión propia que nacía del propio individuo o nacía de la conversación. Y esto ha sido heredado por San Agustín, pero San Agustín no tenía este enfoque nociológico, el enfoque nociológico, tenía este enfoque teológico más bien, pero ya nos hablaba ya de este tipo de lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y esta perspectiva ha sido adaptada por filósofos como Hegel y Carlos Marx, y sigue siendo relevante en la filosofía de la historia contemporánea. Bueno, es un buen momento para terminar. Gracias, eh, Jami, por escuchar. Y nos vemos el día de mañana. Ya también vamos a hablar de San Agustín en la cultura popular. Sería muy interesante a revisar estos temas también, San Agustín y la cultura popular. Y nos vemos el episodio de mañana. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Adiós. Gracias, Javi. Ay, se fue. Ahí,